Amigas y amigos, lectores y estudiantes del libro de Urantia, un saludo especial. Les habla Osvaldo Rodríguez Pinilla desde Bogotá, Colombia, Suramérica. Esta presentación tiene como objetivo ampliar nuestro aprendizaje de las enseñanzas del libro de Urantia. Lo hago desde la perspectiva de lector y practicante de las enseñanzas del libro. Quizás mi atrevimiento se deba a la pasión que genera la lectura de sus páginas y a las maravillas contenidas en sus diversos documentos y al profundo deseo de servir y compartir sus enseñanzas. Son muchos los que han alcanzado un alto conocimiento del libro de Urantia, más grande que el que pueda yo tener. A ellos les pido la comprensión por las omisiones que sin duda tiene este trabajo, pero les aseguro que fue realizado con la óptica de un urantiano corriente, que ha vivido todo aquello que significa la fragilidad humana y que el libro tan sabiamente llama el amasijo de la vida. La reencarnación a la luz de la ciencia y del libro de Urantia. Contenido. Ahora veremos un pequeño video. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Islamic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French. No. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. The story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would
be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? God, this is a Did you know that? I didn't know I did. This is like, my heart's pounding right now, I swear to God. I'm Jay from everywhere, whatever it is. I'm a real man of the world. Voy a realizar esta presentación a través de la lógica, emulando la filosofía, es decir, con premisas mayores, premisas menores y conclusiones. Premisas mayores de la ciencia. Estas premisas se convierten en preguntas y respuestas. Premisa mayor 1. ¿Qué es el material hereditario? El material hereditario o material genético es un componente de las células que da las características a estas, además de darles una actividad específica. Recibe este nombre a causa de que al dividirse una célula en dos, este material se duplica y cada célula hija hereda una copia de él. Premisa mayor 2. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ácido ribonucleico ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales y toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Premisa mayor 3. ¿Cuál es la estructura química y física del ADN? Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero es un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren formado por vagones. En el ADN cada vagón es un nucleótido y cada nucleótido a su vez está formado por un azúcar, la desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. Lo que distingue a un vagón nucleótido de otro es, entonces, la base nitrogenada. La disposición secuencial de estas bases a lo largo de la cadena, el ordenamiento de 4 tipos de vagones a lo largo de todo el tren, es la que codifica la información genética. Esta información genética en cada vagón indistintamente contiene tinina, adenina, guanina y citosina. En los organismos vivos el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos.
en la que las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. Desde el punto de vista físico, las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental física y funcional de la herencia se denominan genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ácido ribonucleico y otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben expresarse. La información contenida en los genes genética se emplea para generar ARN y proteínas, que son los componentes básicos de las células, es decir, los ladrillos que se utilizan para la construcción de los orgánulos u organelos celulares que forman la estructura de los seres vivos. Pregunta o premisa mayor 4. ¿Cómo se copia el ADN al formarse nuevas células que darán lugar a la descendencia de un organismo vivo individual? El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que le permite duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única, se obtienen dos o más réplicas de la primera. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde cada uno para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Gracias a la complementación entre las bases que forman la secuencia de cada una de las cadenas, el ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas y es la base de la herencia del material genético. La molécula de ADN se abre como una cremallera. Obsérvenlo ustedes aquí a la derecha en esta cadena. Por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias en puntos determinados llamados orígenes de replicación. Las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN, formándose una horquilla de replicación. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando el llamado complejo de replicación o replisoma. Premisa mayor 5. ¿Cómo se pudo probar que la memoria genética heredada por replisoma lleva a las proteínas de las células hereditarias en los seres vivos otro tipo de memoria? El experimento de Mesensol y Stahl permitió demostrar que el mecanismo real que se ajusta a la hipótesis de replicación semiconservadora probó también que la fijación de proteínas iniciadoras en las secuencias de replicación proviniendo de los mismos padres y ancestros en árboles genealógicos comunes se fijan en las nuevas proteínas de las células duplicadas, apareciendo una memoria celular protoplasmática. En este experimento se consideraron tres posibles modelos para el mecanismo de replicación: mecanismo semiconservador, mecanismo o modelo correcto. En cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales.
Mecanismo conservador. Se sintetiza una molécula copia de la original. No resultó. Mecanismo dispersante. Cadenas hijas con fragmentos de cadena antigua y nueva. No funcionó. Tenemos la premisa menor de la ciencia a través de un modelo de árbol genealógico común. Aquí vamos a considerar, en primer término, que tenemos un hijo. Y este hijo tiene un padre y una madre. Vayámonos por la línea paterna. Este padre también tiene un padre y una madre que se constituyen en los dos abuelos. Y si seguimos por la línea paterna, este abuelo tiene dos padres que se convierten en un bisabuelo y una bisabuela. Y por el lado de la abuela, este padre también tiene un bisabuelo y una bisabuela. De hecho, aquí tenemos 4 bisabuelos. Si seguimos por la línea paterna, este bisabuelo va a tener un padre y una madre que se convierten en tatarabuelos. Y la bisabuela en 2 padres que se convierten también en tatarabuelos. Y si nos vamos por la abuela, tenemos también al final 4 tatarabuelos. Es decir, que aquí tenemos 8 tatarabuelos de la línea paterna. Y finalmente 8 tatarabuelos de la línea materna. Este hijo tiene en su vida real 16 tatarabuelos. En términos generales, aquí este hijo tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16, como ya dijimos, tatarabuelos. Vamos a suponer que este tatarabuelo, por la línea paterna, en ese momento dado de la cadena, logró o tuvo, por alguna circunstancia, ojos azules. Esos ojos azules no se replicaron en esta generación de bisabuelos. Tampoco se replicó el color de los ojos azules en la generación de los abuelos, ni en la de los padres. Pero finalmente el hijo del cual hablamos y por el cual iniciamos esta cadena como ejemplo, obtuvo o recibió dentro de su herencia genética nuevamente los ojos azules. ¿Qué pasó? Que entre el tatarabuelo que los tuvo y el hijo hubo lo que la ciencia llama un salto atávico. Más atrás vemos cómo esta cadena se multiplica de manera aritmética y entonces aparecen los trastatarabuelos. Los trastatarabuelos convierten a este hijo en un chosno de ellos. Después aparecen los cuadriabuelos, más atrás los pentabuelos, los sexabuelos, los septabuelos, los octabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Este modelo de árbol genealógico común nos lleva, como dije, a la premisa menor de la ciencia, que nos dice que la memoria celular es una experiencia racial, es la mezcla y entrecruzamiento de las razas. Documento 51, 63 y 64 del libro de Urantia. Esto ya se constituye en revelación del libro de Urantia sobre el renacimiento. Tenemos la conclusión de las premisas mayores y de la premisa menor de la ciencia. Esta conclusión se basa en el principio fundamental de la biología en el planeta Urantia. Para llegar a esa conclusión tenemos que definir primero que todo qué es la biología. La biología viene de 2 palabras o 2 raíces griegas, bios, vida, y logos, estudio o tratado. La biología es el estudio o tratado de la vida. Aquí entonces, volviendo a nuestras conclusiones anteriores y a las premisas y al mayor y a la premisa menor, encontramos que la genética replica la herencia
en la descendencia, y esto es lo que se constituye en memoria genética. Esa memoria genética conserva la herencia o la traslada a individuos vivos de la misma especie con las mismas características físicas y de la mente física. Aquí hablamos de la mente física. Cuando la conserva y no la replica como debe ser lo regular, lo normal, en las subsiguientes generaciones, aparece lo que se llama salto atávico o saltos atávicos cuando esa memoria genética vuelve a aparecer. Pero si la traslada, normalmente a través de las diversas generaciones y de la heredad genética, aparecen los ribosomas. Y a través de los ribosomas, esa memoria genética es trasladada al protoplasma. Y el protoplasma es un depositario de información ilimitada. ¿Qué quiere decir información ilimitada? Que el protoplasma es una memoria en donde se acumula información ilimitada, a diferencia de las memorias que el ser humano ha logrado en Urantia. Estoy hablando de una memoria de cierto número de gigas, de un disco duro, de una tera, etcétera, etcétera, que son elementos diferentes. Esta memoria protoplasmática, esta información, se convierte entonces en memoria celular. Y esta memoria celular no es otra cosa que la experiencia racial, que se manifiesta en recuerdos en nuestra mente humana. Y recuerden ustedes que la mente no es otra cosa que la dotación del Espíritu Infinito. La conclusión nos dice que en la actualidad la ciencia humana en general y de manera concreta la genética, el descifrar del genoma humano, está desarrollando sorprendentes descubrimientos que contribuyen a concluir que el renacimiento, o sea, la reencarnación, no existe, ni se hace necesario en nuestra evolución como especie después de la muerte física en Urantia. Lo llamado reencarnación son sólo recuerdos. Entramos entonces a las premisas de la quinta revelación. Como introducción a las premisas, a las 11 premisas del libro de Urantia, hago la siguiente aclaración, porque estoy consciente que este tema es controvertido. Basaré mis citas en el libro de Urantia y es mi interpretación de ellas, y por lo tanto cualquier otro lector puede aprobar o desaprobar mis planteamientos porque son personales. Lo primero es aclarar que las enseñanzas del libro de Urantia no son fórmulas estandarizadas, ni dogmáticas de doctrinas teológicas. En los tiempos de Jesús, abro comillas, cada uno de los instructores enseñaba su propio punto de vista. Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, cada apóstol presentaba su propia interpretación de las enseñanzas del Maestro, y él defendía y sostenía esta presentación de la diversidad de experiencias personales en las cosas del reino. Cierro comillas, documento 148.1.2. La manipulación genética no sería posible sin el descubrimiento del ADN, y es la ingeniería genética la tecnología encargada de la manipulación y transferencia de ADN de un organismo a otro que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos, la transmisión de la heredad física y de la memoria celular, de la que ya hemos venido hablando, y la fabricación de numerosos compuestos. Las 4 primeras premisas mayores se refieren a las razas y la evolución según el libro de Urantia. 1.
Habiendo fallado en alcanzar la armonización de las razas a través de la técnica adánica, debéis ahora resolver vuestros problemas planetarios de mejoramiento racial a través de otros métodos básicamente humanos de adaptación y control. Documento 5157. 2. La historia del ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en efecto un romance de la lucha biológica y de la supervivencia de la mente. Documento 6521. 3. Los universos del tiempo y del espacio son todos evolucionarios. El plan creador de los Micaeles del paraíso siempre sigue su curso a través de un desenvolvimiento gradual y desarrollo progresivo de las esencias y capacidades físicas, intelectuales y espirituales de las múltiples criaturas que habitan las variadas órdenes de las esferas en este universo local. Documento 3202. 4. El género humano en Urantia ha de resolver sus problemas de desarrollo mortal con la descendencia humana con lo que ya cuenta. No evolucionarán más razas de las fuentes prehumanas por todo el tiempo futuro. Documento 6536. Las siguientes tres premisas mayores nos hablan sobre el mejoramiento de las razas, según el libro de Urantia. 5. Cuando un Adán y una Eva planetarios llegan a un mundo habitado, sus superiores les han instruido completamente sobre la mejor manera de efectuar el mejoramiento de las razas existentes de seres inteligentes. El plan de procedimiento no es uniforme, mucho queda librado al juicio de la pareja ministrante y los errores no son infrecuentes, especialmente en mundos desordenados e insurreccionales tales como Urantia. Documento 5151. 6. Pero aunque los hijos de la línea pura de un jardín del Edén planetario pueden mezclarse con los ejemplares superiores de las razas evolucionarias y así mejorar el nivel biológico de la humanidad, no sería beneficioso para las cepas superiores de los mortales urantianos aparearse con razas inferiores. Un procedimiento tan poco sabio pondría en peligro toda la civilización de vuestro mundo. Documento 5157. 7. Pero lo antedicho no excluye la posibilidad de lograr niveles de desarrollo humano muy superiores por medio del fomento inteligente de los potenciales evolucionarios que siguen residiendo en las razas mortales. En modo general, el destino evolucionario del hombre está en sus propias manos y la inteligencia científica, tarde o temprano, tiene que reemplazar el funcionamiento aleatorio de la selección natural incontrolada y la supervivencia casual. Documento 6536. Las cuatro premisas mayores finales sobre el plan divino de la eternidad también se mencionan en el libro de Urantia. 8. Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos los vastos dominios, y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progreso sin límites y una vida sin fin, y los tesoros infinitos de esa carrera tan inigualable son vuestros, con solo luchar. Documento 3257. 9. El objetivo de la eternidad os aguarda. La aventura del logro de la divinidad se encuentra frente a vosotros. La carrera por la perfección está en marcha. Quien quiera lo desee puede correr y la victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del ajustador residente y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo que generosamente ha sido derramado sobre toda carne. Documento 3258. 10. El hombre es por naturaleza un soñador, pero la ciencia lo está calmando de manera que la religión puede finalmente activarlo
con mucho menos peligro de precipitar reacciones fanáticas. Las necesidades económicas atan al hombre a la realidad y la experiencia religiosa personal lleva a ese mismo hombre a enfrentarse con realidades eternas de una ciudadanía cósmica en constante expansión y progreso. Documento 9975. Y 11. La suma total de la vida humana es el conocimiento de que al hombre se le educa con los hechos, se ennoblece por la sabiduría y se salva, se justifica por la fe religiosa. Documento 196.3.4. Tenemos entonces la primera premisa menor, basados en el libro de Urantia. Los planetas evolucionarios son las esferas de origen humano, los mundos iniciales de la carrera mortal ascendente. Urantia es tu punto de partida. Aquí tú y tu ajustador del pensamiento divino os combináis en una unión temporal. Has recibido el don de una guía perfecta. Por lo tanto, si corres la carrera del tiempo con sinceridad y ganas la meta final de la fe, la recompensa de las edades será tuya. Estarás eternamente unido con tu ajustador residente. Allí empezarás tu vida real, la vida de ascensión, de la cual tu estado mortal presente es tan solo el vestíbulo. Luego comenzaréis vuestra misión exaltada y progresiva como finalistas en la eternidad que se extiende ante vosotros. Y a través de todas estas edades y etapas sucesivas de crecimiento evolucionario, existe una parte de ti que permanece absolutamente inalterada, y esa es la personalidad, la permanencia en presencia del cambio. Documento 112.01. Segunda premisa menor del libro de Urantia. La concentración exagerada en el yo condujo con toda seguridad a un temor de la perpetuación no evolutiva del yo en un constante círculo de encarnaciones sucesivas del hombre, bestia o planta, y de todas las creencias contaminadoras que podrían haber afectado a lo que pudo haber sido un monoteísmo surgente, ninguna fue tan embrutecedora como esta creencia en la transmigración, la doctrina de la reencarnación de las almas, que provenía del Decán dravidiano. Esta creencia en la tediosa y monótona vuelta de transmigraciones repetidas quitó a los mortales luchadores su largamente acariciada esperanza de encontrar aquella liberación y avance espiritual en la muerte, que habían sido parte de la previa fe védica. Documento 94.2.3. Conclusión 1 de las premisas mayores y menores del libro de Urantia. Para esta primera conclusión debemos basarnos en este documento 100.3.7 del libro de Urantia, que nos dice que la evolución es una técnica cósmica de crecimiento. Entonces tenemos, o hay 4 teorías acerca del origen o aparición del hombre en Urantia. A. Teoría de la creación espontánea, según la Biblia y algunos movimientos científicos y filosóficos. B. Teoría reencarnacionista, según la mayoría de las religiones evolucionarias. C. Teoría de la evolución de las especies, según Carlos Darwin, las mutaciones genéticas. Él no habló, Carlos Darwin, de la evolución de la vida, habló de la evolución de las especies. Y de teoría de la evolución de la vida, según el libro de Urantia. La vida no tiene origen. Lo que tiene origen son las diversas manifestaciones de la vida. La vida es el movimiento espiritual universal dentro de las células. La conclusión entonces nos dice que la física y la química solas no pueden explicar cómo el hombre pudo evolucionar a partir del protoplasma primitivo de los primeros mares. Documento 65.6.8. Conclusión 2 de las premisas del libro de Urantia. La raza anaranjada se dejó llevar especialmente por la creencia en la transmigración y reencarnación.
Esta idea de la reencarnación se originó en la observación de la similitud hereditaria de rasgos en los vástagos respecto de sus antepasados, la costumbre de llamar a los hijos con el nombre de los abuelos y de otros antepasados se debía a la creencia en la reencarnación. Algunas razas posteriores creían que el hombre moría de 3 a 7 veces. Esta creencia, residuo de las enseñanzas de Adán sobre los mundos de estancia y muchos otros residuos de la religión revelada, se pueden encontrar en las doctrinas, por otra parte, absurdas de los bárbaros del siglo XX, documento 8646. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la prolongación de la esencia de Dios. No tiene origen porque Dios no tiene origen. En 1953 se descubre el ADN por 2 científicos y de ahí en adelante hemos podido comprobar que somos el acumulado protoplasmático de nuestras generaciones pasadas. Conclusión 3 de las premisas del libro de Urantia. En cuanto a la propuesta de Urantia sobre la reencarnación, esta es debatida en el sentido de que los estudiosos creen que no se trata de reencarnación, sino de resurrección o renacimiento. Pero si se dejan de lado las sutilezas terminológicas y las irrelevancias escatológico-filosóficas, se verá que al menos entendiendo este aspecto en su esencia, en un sentido abierto, lo afirmado es completamente lógico, y concluye de manera contundente y definitiva en la no existencia de la reencarnación o renacimiento físico en los planetas evolutivos del tiempo y el espacio. Veamos ahora lo que dice Urantia sobre el tema. En Urantia nosotros somos mortales. Cuando morimos vamos a los mundos de estancia, a los mundos de Moroncia, y llegamos hasta Jerusalén, que es la capital del sistema de Satania. Posteriormente pasamos como peregrinos ascendentes hasta Edentia, que es la capital de la constelación de Norlatiadec. Seguimos ascendiendo hasta llegar a Salvington, la capital del universo local de Nevadón. Seguimos ascendiendo hasta U menor la tercera, que es la capital del sector menor de Ensa. Luego pasamos a U mayor la quinta, capital del sector mayor de Esplandón. Luego pasamos a Ubersa, capital del superuniverso de Orbontón. Y de aquí en adelante nosotros seguimos ascendiendo hasta llegar a Abona, que es el universo central de perfección. Y allí nos convertimos en finalistas aspirantes a llegar al paraíso. Esto lo encuentran en el documento 30, documento 47 y documento 48 del libro de Urantia. Conclusión 4. Última conclusión de las premisas del libro de Urantia. A través de esta influencia personal de los 7 espíritus rectores, cada criatura de cada orden de seres inteligentes fuera del paraíso y de Abona deben llevar la marca característica de individualidad que indica la naturaleza ancestral de uno de estos 7 espíritus paradisiacos. En lo que se refiere a los 7 superuniversos, cada criatura nativa, hombre o ángel, llevará por siempre esta marca de identificación natal, documento 1652. La marca física de un espíritu rector es una parte del origen material del hombre. La entera carrera morosial se vive bajo la influencia continuada de este mismo espíritu rector. No es extraño que la subsiguiente carrera espiritual de dicho mortal ascendente no desarraigue jamás totalmente la marca característica de este mismo espíritu supervisor. La huella de un espíritu rector es básica para la existencia misma de toda etapa pre-Abona de ascensión mortal. Eso está en el documento 1654. Aquí nos están hablando de una genética que obtenemos en todo nuestro ascenso hasta llegar al paraíso,
una genética divina. Luego podemos concluir que tenemos dos genéticas, una genética física heredada a través de toda nuestra evolución humana aquí en Urantia, y una genética divina que viene a través de los espíritus rectores. Recordad, aunque no se puede modificar fundamentalmente los impulsos heredados, se pueden cambiar las respuestas emocionales a estos impulsos. Por consiguiente, la naturaleza moral se puede modificar, el carácter se puede mejorar. Documento 140.4.8, y esto hace referencia al cambio y a la mejora continua en nuestro proceso evolutivo, tanto a nivel físico como después de lo físico, cuando nos convertimos en seres moronciales. El ADN es un superprograma en el cual se han insertado todos los diseños y modelos de la vida que deben desplegarse en la Tierra, en el tiempo y en el espacio. 6 conclusiones personales. Conclusión 1. El universo tiene dos fases, lo perfecto y lo imperfecto, y lo imperfecto está contenido en lo perfecto. Conclusión 2. El universo imperfecto del tiempo y el espacio es evolutivo, no reencarnativo ni involutivo. Conclusión 3. La evolución como técnica cósmica de crecimiento no permite lo contrario, ni lo regresivo ni lo involutivo. Conclusión 4. El concepto de la reencarnación o renacimiento en un mundo físico es un invento o creación humana para explicar y justificar el origen o causa del bien y el mal. Conclusión 5. Por definición, no existe la reencarnación, sino como un hecho que ha sido transmitido por diversas filosofías y religiones evolucionarias a través de la historia de nuestro planeta. Y conclusión 6. Según Urantia, cualquier hombre que tenga el estatus de superviviente nacerá de nuevo en el espíritu, cuando posteriormente a la muerte física será resucitado en los llamados mundos de mansión, donde se le dará un cuerpo moroncial, un cuerpo hecho de una sustancia intermedia entre el espíritu y la materia, y habrá ya con ello garantizado su inmortalidad volitiva, o sea, de manera voluntaria. Después de conseguir el cuerpo moroncial, el superviviente seguirá evolucionando, consiguiendo cada vez cuerpos. Aquí cuerpo designa un vehículo de conciencia que no necesariamente está hecho con las partículas que la ciencia actual conoce en Urantia y que conforman la materia. Cuerpos, repito, más espiritualizados, hasta que dará el gran salto cualitativo que lo convertirá en un ser infinito hacia el futuro y que trasciende el espacio-tiempo, y finalmente en un ser relativamente perfecto y a la vez coabsoluto, y siendo coabsoluto tiene un campo de conciencia y expresión que sobrepasa el universo maestro, esto es, el universo como una especie de programa que siempre está ejecutándose a través de su expresión en la creación como algo concreto, con sus multiversos y distintas dimensiones. Nota final. Las acertadas reflexiones de ustedes seguramente coincidirán con mis creencias con respecto a la reencarnación. De hecho, existe mucha confusión en las teorías aportadas por algunas religiones evolucionarias al respecto. Ahora bien, personalmente creo en la hipótesis que afirma que la reencarnación no es otra cosa que la transmisión de las vivencias terrenales del ser humano que quedan grabadas en nuestro ADN. Creo que la ciencia está muy cerca de demostrar que muchas de las imágenes que nos parecen familiares o que las hemos vivido anteriormente y el parecido físico con algunos antepasados es la memoria celular protoplasmática, que se va reproduciendo de generación en generación o a través de la herencia y los saltos atávicos, y que en síntesis utiliza los recuerdos que se hacen plausibles en nuestra mente. El libro de Urantia plantea la evolución del alma
humana a través de los mundos de estancia y por ende no retrocede, descartando evidentemente la reencarnación. Antes de finalizar quisiera puntualizar y recordar que en la doctrina urantiana no existe el dogma. Por lo tanto, parte de lo expuesto es un parecer personal y sujeto a toda clase de comentarios favorables o adversos. Lo importante no es tener la razón, sino pensar en los hechos hasta llegar a formarnos nuestra propia opinión. Recordemos que un método erróneo, usado en forma correcta, se vuelve correcto, y que un método bueno, usado incorrectamente, se vuelve malo. Bibliografía. Aquí pueden ver ustedes algunos de los libros, textos que utilicé para lograr esta presentación. Y mi agradecimiento principal al Padre Universal y al Espíritu de la Verdad. Y a todos ustedes y a las personas que aparecen acá. Hermanas y hermanos urantianos, ojalá lo expuesto acá haya sido de su agrado. Los esperamos próximamente con otra presentación y otro tema igualmente interesante de la quinta revelación, el libro de Urantia.